Eh, Buenas noches nuevamente a todos. Gracias a los amigos, ¿verdad? Familiares que nos acompañan. Es una bendición el que poder tenerlos por acá con nosotros. Nos alegra porque algo que creemos es de que pues en Dios podemos, podemos disfrutar esos tiempos, ¿no? Como decía su palabra, siempre da fruto, ¿verdad? Cuando escuchamos de ella. Y esta noche tenemos la bendición de poder estar acá, solo un grupo de hombres, como lo puedes ver, y queremos disfrutar este tiempo porque sabemos que como hombres necesitamos que Dios siga moldeando, siga trabajando en nuestros corazones. Y esta noche tenemos la bendición de que nos va a compartir un hermano que, bueno, algunos de nosotros ya lo conocemos, ya lo hemos tenido por acá en Comayagua, en Honduras, ¿verdad? En general, en Tegucigalpa también. Nuestro hermano Hernando Vázquez, él tiene 5 años de ser discípulo, ¿verdad? Se bautizó en la iglesia de Miami, ¿verdad? En la Florida. Y podemos mencionarles que con mi esposa hemos tenido la bendición de poder compartir tiempos con ellos, de visitarles donde ellos viven incluso, y hemos podido ver también cómo se mantienen ahí conectados a la iglesia y queriendo ser útiles, ¿verdad? Al servicio de Dios. Hernando, sabemos que el Espíritu Santo te va a usar, ¿verdad? Y agradecidos también por el amor que tienes al reino de Dios. Entonces, somos todos tuyos, Hernando. Muchas gracias. No, gracias, muchas gracias a ti, Rolando, por esta invitación. Buenas tardes, mis queridos hermanos en la fe. Sé que en Honduras son más o menos las 6 de la tarde, aquí en Miami son las 8 de la noche, en España son la 1 de la mañana, 1:30 de la mañana, en Cali es otro horario. Tenemos horarios diferentes, pero lo bonito es que tenemos este momento, este tiempo para compartir con Dios. Es bonito, es especial saber que estamos distribuidos en diferentes países con diferentes horarios, pero sacamos un tiempo como varones de Cristo para compartir este momento con Dios. Y para empezar, vamos a invitarle a nuestro Padre que se quede con nosotros. Vamos a hacer una corta oración. Eh, Padre Celestial, bendito seas, Señor Dios del universo. Si es tu deseo y voluntad, te pido que te quedes con nosotros en este momento para que sea tu espíritu el que nos guíe en esta reflexión que estamos a punto de compartir, Señor. Gracias, Dios, por regalarnos este momento. Somos varones tuyos. Por favor, utiliza a cada persona que escuche este devocional para que tu mensaje se impregne en sus corazones y puedan aplicar tu palabra en su diario vivir. Te oro esto, Dios, en nombre de Jesús. Amén. Pienso que todos podemos concordar que el 2020 hasta ahora ha sido un año complicado, más lleno de incertidumbres, formadas alrededor de una pandemia que ha afectado todo a nivel mundial. Nos ha afectado de forma directa físicamente. Las estadísticas muestran cómo los casos de contagio van en aumento en muchos países. Aquí en los Estados Unidos nos hemos convertido en el epicentro de esta pandemia, con la mayoría de casos positivos registrados diariamente. Nos está afectando de forma emocional también. Vemos cómo la convivencia en el confinamiento ha traído problemas en el hogar, incluso en hogares de discípulos. Cuando oro en grupo, veo cómo hermanos oran por paciencia, tolerancia. Algunos comparten lo irritados que se encuentran algunos miembros de su familia. Y todo esto está creando caos en la convivencia familiar. Se ha reportado un aumento en casos de violencia doméstica, tanto aquí en los Estados Unidos como en muchos países latinoamericanos. Los índices de suicidio siguen en aumento debido a la angustia, la ansiedad, la depresión, la incertidumbre. Millones de personas sin trabajo, economías inestables
y muchas otras cosas que siguen saliendo a la luz pública que no son para nada, digamos, alentadoras. Con esto, mis queridos hermanos, no quiero desanimarlos, ¿no? Es la realidad que nos toca vivir en estos momentos y de todo esto debemos aprender y crecer para prepararnos para el futuro. Pero muy importante, hermano, el aprendizaje que tengamos al pasar por esta crisis. No podemos pasar por esta pandemia y salir igual espiritualmente como nos encontrábamos en febrero, porque no habremos aprendido las lecciones que todo esto nos deja. Es obvio, en lo personal, te puedo compartir que he aprendido a depender mucho más de Dios. Para mí, realmente entiendo que es muy poco lo que podemos realmente controlar. Esta pandemia me ha enseñado a que debo estar mejor preparado en mis finanzas y más cercano a la familia y al ministerio. Antes de entrar en el tema de esta noche, quiero compartir unas escrituras que confirman las promesas de Dios que pertenecen a sus hijos, a nosotros. Estas escrituras los alentarán, les ayudarán a fortalecer su fe y les brindarán consuelo en momentos de tribulación. Son 4 escrituras cortas, pero son escrituras que debemos guardar en nuestros corazones. Filipenses capítulo 4, del 6 al 7, dice: no se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Salmo 23, 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Isaías 41, 10. Así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. Y Juan 3:16. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. La reflexión que el Espíritu puso en mi corazón para compartirles en esta tarde, la he denominado perseverar en tiempo de crisis. Hermanos, sabemos que nuestra naturaleza humana evita o prefiere evadir las cosas que no nos agradan o que no son de nuestro gusto. Un ejemplo muy sencillo es que hay muchos de nosotros que no nos gusta comer saludable o no nos gusta mantener un buen estado físico. En lo personal, no me gustan mucho las frutas ni los vegetales y les confieso que soy más bien perezoso para el ejercicio, pero eso sí, deseo gozar de muy buena salud. No tiene sentido, ¿verdad? Debería de preocuparme más por tener una mejor alimentación y hacer algo más de ejercicio si deseo tener una mejor salud. En conclusión, en la mayoría de los casos, si deseas obtener resultados o tienes expectativas de algo que anhelas, deseas o esperas, tienes que tomar algún tipo de acción para lograr los resultados esperados. En este contexto, les quiero decir que hay cosas que evitamos que no nos perjudican, como hay otras cosas que evitamos que sí pueden llegar a perjudicarnos. Así que, ¿están conmigo? Nuestro Dios es un Dios de orden, y en el orden de la creación, Él ha puesto al hombre, a nosotros, como cabeza. Es decir, le ha delegado autoridad como su representante. Primero en la familia y después en la sociedad. Así que es nuestro deber como su representante estar siempre listos para responder a cualquier situación que se nos presente. Y esto devenga aprender
de cada situación por la que atravesamos en nuestra vida diaria. Hermanos, la pregunta a discusión esta noche es la siguiente. ¿Qué podemos hacer cuando no hay nada que podemos hacer? En otras palabras, ¿qué podemos hacer cuando estamos totalmente impotentes y no podemos hacer absolutamente nada al respecto? Vuelvo y repito, ¿qué podemos hacer cuando no hay nada que podamos hacer? Y la respuesta a esta interrogante la vamos a buscar bíblicamente. O sea, no va a venir de mí. Así que yo solo soy el mensajero, pero la vamos a buscar bíblicamente, como debe ser. El Evangelio de Santiago nos ofrece una respuesta a esta pregunta. La verdad, no es una respuesta que muchos de nosotros quisiéramos escuchar. Pues, ¿qué podría saber Santiago de las cosas que estamos pasando en estos momentos, de todas las situaciones difíciles por las que hemos pasado, por la incertidumbre que se puede estar albergando en nuestros corazones, con todos los efectos negativos que ha traído esta pandemia global? Algunos de nosotros estamos desempleados, enfermos, algunos tienen problemas en sus hogares, muchos no pudieron terminar sus estudios académicos este año. Vemos padres de familia luchando, batallando con la educación virtual de sus hijos. En muchos casos sin recursos para adquirir los equipos necesarios que conlleva una educación en línea o en Internet. Otros nos preguntamos si vamos a llegar a recibir nuestra jubilación, por la cual hemos trabajado arduamente. No sabemos, es un tema a la intemperie actualmente. Todas estas preocupaciones nos pueden llevar a sacar ese lado oscuro que todavía vive en lo más profundo de nuestros corazones, al sentir que a veces no vale todo el esfuerzo o el empeño que le ponemos a las cosas que hacemos, porque no vemos los resultados que deseamos, los resultados que anhelamos. Pero mis queridos hermanos, seríamos insensatos si no prestáramos atención a las instrucciones que nos deja Santiago a través de su evangelio. Pero ¿quién es Santiago? Primero, Santiago es uno de los hermanos de Jesús. Segundo, Santiago fue líder de la iglesia en Jerusalén después de la muerte y resurrección de Jesucristo. Puedo pensar que muchos de nosotros aquí tenemos hermanos varones, ¿verdad? Y sabemos que a veces la relación no es siempre la mejor. Algunos podrían haber crecido con rivalidad entre hermanos, ya sea por preferencia de los padres o porque mejores oportunidades se dieron más a unos que a otros. ¿Te imaginas qué tan difícil fue para Santiago reconocer a su hermano biológico como su Señor y Salvador? ¿Te has puesto a pensar eso? ¿Qué harías tú si tuvieras que reconocer a tu hermano como tu Señor y Salvador? Difícil, ¿verdad? Recordemos que la Sagrada Escritura nos habla que Jesús no contaba con el apoyo de su familia. Es más, a veces fue tachado por demente. Y Santiago, como todos los apóstoles de Jesús, no la tuvo nada fácil, tampoco. No por el hecho de ser hermano de Jesús, Dios tuvo preferencia alguna con él. Santiago fue líder de la iglesia en Jerusalén por 30 años, en los cuales los judíos, seguidores de Cristo, eran considerados blasfemos. No tenían ningún derecho, ni siquiera a ir al templo. Eran excluidos, discriminados, segregados, en muchas ocasiones apedreados y ciertamente no deseados. Vivían en condiciones de extrema pobreza. Te pregunto, ¿crees tú que Santiago vivió de primera mano la tribulación y la desesperanza, al igual que la injusticia? Claro que sí. Por eso es tan válido y tiene tanta credibilidad lo que nos dice en su evangelio
Y hoy vamos a buscar la respuesta a la pregunta, ¿qué puedo hacer cuando nada puedo hacer? Estudiando el Evangelio de Santiago. Vamos a ver el capítulo 1 de los versículos 1 al 27. No voy a leer el capítulo completo por cuestión de tiempo, pero voy a hacer referencia a diferentes versículos, así que te invito que en tu tiempo libre vuelvas a leer este capítulo en su plenitud. Mira cómo comienza. Dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Siervo de Dios y reconociendo a su hermano como su Señor. Versículos 2 al 4 dice, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada. Hagamos una pequeña pausa aquí para analizar este pasaje. Estoy pasando por tribulación, por cuanta cosa negativa que nos acecha hoy en día. Y mi querido Santiago me dice que debemos sentirme dichoso. Puede sonar un poco contradictorio, ¿verdad? Pero así es, mis hermanos. Es una cuestión de fe. Si nuestra fe es fuerte y verdadera, aceptamos que por fe lo que pedimos o necesitamos es algo que Dios ya hizo. Lo damos por hecho. Santiago nos dice, mantengámonos dichosos cuando enfrentamos pruebas, pues la fe no es cómo hacemos que Dios haga cosas. Nuestra fe en las pruebas produce constancia. La prueba de nuestra fe genera perseverancia. Definamos estas dos palabras o estos dos términos claves, constancia y perseverancia. Constancia es definida como la voluntad inquebrantable y continuada en la determinación de hacer una cosa o en el modo de realizarla, con certeza o conocimiento seguro de algo. Perseverancia, firmeza y constancia en la manera de hacer o de obrar. La perseverancia es un esfuerzo continuo. Supone alcanzar lo que se propone y buscar soluciones a las dificultades que puedan surgir. Un valor fundamental en la vida para obtener un resultado concreto. Con perseverancia se obtiene la fortaleza y esto nos permite no dejarnos llevar por lo fácil, por lo cómodo. ¿Alguna vez has conocido un discípulo que no importa la situación tan grave que esté atravesando, delicada o compleja, siempre mantiene una buena actitud frente a la vida y su fe es inquebrantable? Esas personas son ejemplos vivos de constancia y perseverancia. He tenido la oportunidad de conocer en el reino hermanos y hermanas que han estado o están actualmente viviendo situaciones realmente muy difíciles, pero siguen firmes en su fe. A veces me pregunto, ¿cómo lo hacen? Ellos son ejemplos a seguir y en muchas ocasiones, he orado al Padre para que mi fe sea como la de ellos. Me imagino que tú conoces gente así también, que tú has tenido la oportunidad de compartir con gente que sabes que han pasado situaciones súper delicadas, súper difíciles, pero están ahí, firmes. Su fe es inquebrantable. Es más, están siempre dando una voz de aliento a otra persona. Y Santiago nos invita a eso, pedirle al Padre cuando nos hace falta. Y eso lo vamos a ver en los versículos
del 5 al 8. Si alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se las dará, pues Dios da a todos generosamente, sin menospreciar a nadie. Escuchen esto, muy importante, pero que pida con fe, sin dudar. Por quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas de un lado para el otro por el viento. Quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Es indeciso e inconstante en todo lo que hace. Palabras sabias. Hermanos, en las cosas de Dios no debemos dar lado a la duda. No podemos darle paso a la duda. Si dudamos, no vamos a recibir cosa alguna del Señor, como lo acaba de decir Santiago. Nos lo está diciendo Santiago, el hermano biológico de Jesús. Así que hay que prestarle atención a estas palabras. Sus palabras son un consejo que se puede aplicar para todas las generaciones. Te lo está diciendo a ti ahora mismo, hermano. No dudes. Escucha, no dudes. Eso que verdaderamente necesitas, darlo por hecho. Ponlo en las manos de Dios, que Él sabe lo que es mejor para ti y para mí. Y si es su voluntad, Él y solo Él te lo concederá. ¿Crees esto? Santiago continúa dándonos instrucciones importantes y voy a leer unos versículos salteados, no en orden, pero que creo que es importante que los leamos y que reflexionemos en ello. Por ejemplo, el versículo 9 dice, el hermano de condición humilde debe sentirse orgulloso de su alta dignidad. En el versículo 12 dice, dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Versículo 16. Mis queridos hermanos, no se engañen. Toda buena dávida y todo don perfecto desciende de lo alto, donde está el Padre que creó las lumbreras celestiales o celestes y que no cambia como los astros ni se mueve como las sombras. Por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad, para que fuéramos como los primeros y mejores frutos de su creación. Recordemos, hermano, lo que compartí al principio. Dios nos dio la responsabilidad, nos hizo jefes, cabeza de hogar, nos dio la responsabilidad sobre nuestras familias y sobre la sociedad. Nosotros como discípulos debemos ser ejemplos vivos de lo que es Jesucristo, de lo que fue Jesucristo cuando caminó entre nosotros en este mundo. Así es como debemos comportarnos. Que la gente nos observe y se pregunte, pero ¿qué es lo que pasa con esta persona? ¿Por qué es tan diferente a los demás, no? Que se hagan esa pregunta y que vean en nuestras acciones y en nuestro comportamiento el reflejo de Jesús. Versículo 19 dice, mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse. Esto es algo que hace más o menos unos 3 años, escuché por primera vez una prédica y se quedó conmigo.
se quedó conmigo. Ser lentos para hablar, ¿no? Y listos para escuchar. Eso nos puede librar de muchos problemas, de muchas situaciones incómodas. Así que vuelvo y lo repito, mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse. Pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Dios quiere que seamos justos. Dios no quiere que vivamos en ira o estemos irritados. No, quiere que seamos justos. Versículo 22 nos dice, no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Y esto nos hace regresarnos a cuando estábamos haciendo nuestros estudios bíblicos por primera vez, cuando estudiábamos sobre la fe y se nos enseñó, se nos explicó que la fe sin acción es una fe inerte. Tenemos que ponerla en práctica. Debemos siempre estar dispuestos a llevar la práctica. Y en realidad, pues, es la gran comisión que se nos encargó, ¿no? De llevar a conocer la palabra, de llevar a conocer el evangelio a todas las naciones del mundo. Esto quiere decir que a las personas que tenemos cerca, en nuestras mismas familias, en los trabajos, la gente con la que convivimos a nuestro alrededor, a esas personas debemos de llevar el mensaje. Hay veces es más fácil llevar el mensaje a personas de afuera que en nuestro propio núcleo familiar. No sé si alguno de ustedes ha experimentado eso, pero para mí en lo personal no ha sido tan fácil llevar el mensaje en mi propia familia cercana. Sí, Dios nos ha bendecido. Eh, hicimos estudios con mis suegros, todos dos se bautizaron. Mi cuñado Héctor, que nos acompaña hoy, también se bautizó. Mi otra cuñada está haciendo sus estudios bíblicos con mi esposa y unas hermanas del ministerio. Sí vemos el fruto, como Dios va sembrando esa semilla en los corazones y va creando fruto, pero todavía hay muchos miembros por parte de mi familia con los que estoy trabajando y no ha sido fácil, pero no es mi trabajo, es la voluntad de Dios. Eh, Nosotros somos instrumentos, nosotros somos siervos. Nuestro trabajo es ir y dar a conocer la palabra y Dios siembra esa semilla y hace que florezca. Versículo 27. La religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta: atender a los huérfanos, a las viudas en sus aflicciones y conservarse limpio de la corrupción del mundo. Hermanos, no importa en qué condición te encuentres en estos momentos, siempre va a haber alguien a quien puedas ayudar, al que puedas servir. Te quiero convidar en el día de hoy a que compartas de lo que Dios te ha brindado, tu tiempo, tu talento, tu sabiduría, tu dedicación. Te convido a que siempre tengas un corazón generoso y que cuando te falte algo, acudas al Padre y pongas ante Él tu petición con fe y sin dudar, como nos lo instruye Santiago. Hay muchos pasajes más en este capítulo, muchas enseñanzas. De verdad, te recomiendo que tomes el tiempo necesario para estudiarlo a través de esta semana. Y más que estudiarlo, para que lo guardes en tu corazón, para que lo hagas parte de tus pensamientos.
Hoy en día estamos viviendo situaciones complicadas, situaciones nuevas para todos, que nos han sacado de nuestra zona de confort, donde hay veces la incertidumbre invade nuestros corazones. Así que tenemos que, ahora más que nunca, es pegarnos de Dios, pegarnos de su palabra, de sus promesas. Y quiero invitarte a eso en el día de hoy. Un predicador decía recientemente que en estos tiempos difíciles estamos como el hombre aquel que se perdió en el desierto, que miraba para el frente, miraba para atrás, miraba para un lado, miraba para el otro, y lo único que veía era arena desértica. No veía absolutamente nada más. Para poder mirar algo diferente, tuvo que mirar hacia arriba y miró hacia el cielo. En este momento, es momento, hermanos, de mirar arriba, de mirar hacia el cielo, de suplicar a nuestro Padre Celestial por su infinita misericordia, de fijar nuestra mirada en Él, de encontrar nuestro consuelo y esperanza en Él, y no lo que nos puede ofrecer el mundo, porque las cosas del mundo son pasajeras, pero las cosas de Dios, hermanos, son eternas. La verdad, esto era lo que quería compartir con ustedes hoy. No sé cómo estamos de tiempo, Rolando. De todas maneras, Tenemos tiempo, Hernando, no hay problema. sí. Sí, Bueno, quiero recordarles que como discípulos estamos enfrentando una guerra espiritual y estamos llamados a ser soldados de las legiones celestiales. Así que tenemos que prepararnos, hermanos, tenemos que prepararnos, tenemos que levantarnos con la armadura de Dios, tenemos que ir al Padre siempre en oración. Ahora más que nunca necesitamos la oración. Recuerde que la palabra dice que la oración del justo es bien recibida a los oídos de Dios. Es un momento donde realmente tenemos que ir más allá de nuestro hábito actual de orar. Ahora más que nunca necesitamos postrarnos de rodillas y orar. Orar en grupo. Ahora es el momento especial para que llames a esa persona con la que llevas tiempo sin hablar y invitarlo a un momento de oración. Tenemos este medio, la tecnología. La mayoría de nosotros tenemos la oportunidad de utilizar este medio y utilizarlo para buenas obras. Lo que estamos haciendo acá en el Misterio Latino aquí en Miami estamos muy conectados. Hemos formado diferentes grupos de oración. Los hermanos comparten sus mensajes, nos dan a conocer de sus enseñanzas, de su sabiduría. Y puedo decirte con certeza que en los últimos 3 meses nos hemos conectado más de cuando nos reuníamos en el templo. Esta crisis, esta pandemia también ha traído sus cosas buenas, nos ha dado la oportunidad de conectarnos y con diferentes partes del mundo. Alguien decía que esta pandemia es necesaria porque es la forma como Dios está predicándole al mundo. No sé si es verdad o no, pero se refería a la pandemia de esa manera. Decía, Dios ha permitido que se dé esta pandemia lo puso de una manera como para cerrar los templos para que la gente lo escuche a él. O sea, es la manera como Dios está predicando al mundo. Me llamó mucho la atención eso. Me puso a meditar y a pensar. Y creo que eso debe ser parte de nuestra oración. Preguntarle a Dios, Dios, ¿qué tienes para decirme? O sea, abre mis ojos, quiero ver.
Entona mis oídos, quiero escucharte. Permíteme entender, Señor. Comunícate conmigo. Busca, tú me conoces mejor que nadie, busca la manera de que de lo que tu mensaje, lo que tú quieres que yo haga, llegue claramente a mi ser para poder hacerlo realidad, Señor. Creo que todas estas cosas son importantes que las incluyamos en nuestras oraciones para tener esa conexión que debemos de tener con el Padre, especialmente en estos momentos difíciles, en estos momentos de incertidumbre. Así que mis queridos hermanos, los convido a eso, los convido a que no cesen, como dice la palabra, orar sin cesar. Necesitamos mucho eso. Sabemos que Dios está en control, tiene el control absoluto de todo, nuestro creador. Sabe mejor que nadie las necesidades que tenemos cada uno de nosotros. Así que debemos de mantenernos firmes en sus promesas, debemos de saber con claridad de que Él es nuestro Dios, un Dios amoroso que quiere lo mejor para nosotros. Tal vez lo que nosotros deseamos o anhelamos no es lo mejor para nosotros. Así que debemos darle siempre ese tiempo a Dios para que Él haga su voluntad a su debido tiempo. Así que, mis queridos hermanos, gracias por este momento. Recuerde que los quiero mucho. Fuerte abrazo y que Dios me los siga bendiciendo. Amén. Muchas gracias, Hernando. Un fuerte aplauso virtual ahí a la distancia, ¿verdad? Gracias. Muy agradecidos con Dios por escuchar ese mensaje a través del Espíritu que Dios te ha usado. Y antes de pasar a unos comentarios, ¿verdad? Los que deseen hacer un comentario respecto a la enseñanza, igual quiero cerrar ahorita también solo la grabación diciéndote, Hernando, que me alegra mucho saber, como tú nos mencionabas, perseverar en tiempos de crisis, ¿verdad? Y esa frase, ¿no? ¿Qué podemos hacer cuando no hay nada que podemos hacer? Realmente cala y es justo en el tiempo adecuado estar escuchando eso y ese llamado, ¿no? Que decías, debemos creer a la fidelidad de Dios, ¿verdad? Creer a la fidelidad de Dios y él da lo que promete a los que lo buscan y lo aman. Entonces me llevaba esas anotaciones, pero yo sé que algunos otros vamos a aprovechar a enriquecer también esto y seguir aprendiendo mutuamente. Así que agradecerte, Hernando, Dios te bendiga. Muchísimas gracias por este tiempo tan especial y saludes a Isela, tu esposa, por darnos este privilegio de poder tenerte en este tiempo.